Soy Alberto de Frutos, de Fuentesauco de Fuentidueña, en la provincia de Segovia, y soy propietario de la empresa Segovial, que es una empresa de servicios agrícolas, es a lo que nos dedicamos. Tenemos una parte de la superficie que es propia para nosotros y luego pues es desarrollo a otros agricultores. El principal cultivo es el cereal en extensivo y hacemos girasol, garbanzo y lenteja. Al año tratamos pues al pie de unas 4.000 hectáreas en diferentes fases con diferentes productos y utilizamos bastante aplicación de abonos líquidos, sobre todo nitrogenados, en el cereal, y en girasol pues herbicidas, fungicidas y otros productos como boro, azufre, magnesio, etc. El aparato que cogimos, la máquina, pues fue por dar más servicio. Nuestros clientes nos reclamaban más superficie, más tratamientos, entonces con lo que teníamos no llegamos y optamos por la utilización de una máquina más grande y de más anchura, que nos permitiese llegar en el momento adecuado a hacer la labor óptima. ¿Y la barra cómo se ha adaptado a los cultivos que tenéis? Una barra tan grande respecto a lo que teníais anteriormente. Bastante bien, sin problema, porque al llevar los sensores de altura y geometría variable, pues aunque la orografía del terreno no es muy llana, pero sí que se adapta perfectamente. ¿Y el tema de la mejora en la precisión de la aplicación ¿la habéis notado con este equipo? Hemos notado bastante en la mejora de la aplicación, puesto que al ir con una cuba de una máquina de menos capacidad, teníamos que rellenar muy rápido para llegar a cumplir el tratamiento en el tiempo establecido. Y lo que notábamos es que el producto no se disolvía lo suficientemente. Entonces, desde que empezábamos a tratar, a medida de que se iba acabando el caldo, la efectividad era mayor. Entonces fue lo que nos decidimos pues, por coger un gran volumen para poder estar el tiempo necesario haciendo la mezcla y luego la aplicación que sea homogénea desde el principio hasta el final. El tema de utilizar el sistema SafeTrack para el seguimiento de la rodera, ¿qué resultado está dando? El seguimiento de rodada normalmente lo utilizamos solo en cultivo cuando ya tiene una determinada altura, y la verdad es que sí que se nota, porque pisas una vez, de la otra manera pues al final, por mucho que apures o bajes velocidad, siempre duplicas o incluso triplicas, porque al final son varios ejes los que lleva. Y para cultivos en hilera es pues fundamental. Lo que más valoraría de la máquina, aparte de la estabilidad, que no pensaba yo que iba a lograr esa estabilidad al llevar tanto volumen, pero el diseño del depósito sí que influye en lo que es el punto de gravedad. A medida que se va bajando, siempre el punto de gravedad va estando muy céntrico entre el eje de atrás y el eje del tractor. Y otra de las partes muy importantes que valoro mucho es el mezclador de producto. Mezclador de producto que cada vez se mezclan más variedad de productos. Incluso muchos no son líquidos, son en forma de polvo o gránulo. La capacidad de absorción y de introducirlo en la cuba es rápida y muy homogénea, no se tapan ni filtros ni nada, o sea, que puede bien, es lo que más valoro de la máquina, porque te da rapidez a la hora de llenado. Una cosa importante también de la máquina y muy valorada, sobre todo cuando
nos movemos mucho, porque aquí las parcelas tampoco es que sean extensiones grandes, te tienes que mover y no está junto, pues es el sistema de suspensión que lleva, una suspensión hidráulica tanto en el eje trasero como un Orsin en bloque en lanza, lo que te hace que al llevar gran capacidad la estabilidad y el confort sea el adecuado, y a la hora de tratar esos golpes ya no repercuten en la barra y hace que el sistema de nivelación y geometría variable funcione a la perfección. Y tema de servicio y recambio de piezas de Hardy, ¿qué puedes decir? Pues en tema de servicio no he tenido ningún problema, puesto que lo que me ha hecho falta, lo poco que me ha hecho falta, lo he tenido en el día o prácticamente en un periodo muy corto. También en nuestras instalaciones tenemos siempre pues algo de repuesto de lo que te pueda dar algún problema, tema boquillas, portaboquillas, pero de lo demás tiene 22.000 hectáreas tratadas y no me ha dado gran problema de nada. Perfecto, muchas gracias.